través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre y lo hacemos para compartir las expresiones, el análisis que realiza Ralf Bosen en la edición del Deutsche Welt a propósito del proceso educativo en Alemania, donde señala: si se calificara el sistema educativo alemán, en el mejor de los casos recibiría un insuficiente. En las escuelas, el yeso se desprende de las paredes, los aseos están en mal estado y los gimnasios están casi permanentemente cerrados por reparaciones. Las clases se cancelan con regularidad y la tan necesaria digitalización solo avanza, en el mejor de los casos, a pasos muy lentos. La escasez masiva de maestros es la que más afecta a las escuelas. Actualmente suponemos que hay entre 30.000 y 40.000 vacantes sin cubrir. Según la Conferencia de Ministros de Educación y Asuntos Culturales, faltan 12.000 puestos. Hay grandes diferencias en las estimaciones, señala a Deutsche Welle Dagmar Wolf, responsable de educación de la Fundación Robert Bosch. En Alemania, cada estado federado es independiente en materia de educación y cultura. No obstante, la Conferencia de los Ministros de Cultura de los Estados Federados se encarga de que exista consenso en los temas de alcance nacional. Las señales de alarma llevan sonando mucho tiempo. Llevamos 10 años con escasez de maestros. Sin embargo, no recuerdo tanto dramatismo y gravedad como los que estamos viviendo ahora. Y llevo mucho tiempo en este negocio, afirma el presidente de la Asociación Alemana de Maestros, Heinz-Peter Meidinger, en entrevista con Deutsche Welle. Según la evaluación de su asociación, es la mayor escasez de maestros en medio siglo. Meidinger ve 3 causas principales que explican la paupérrima situación actual. En primer lugar, los políticos han reaccionado demasiado tarde al aumento de la tasa de natalidad durante los últimos 12 años. En segundo lugar, han permitido una reducción masiva de las plazas de formación de maestros en los últimos 20 o 30 años. Y en tercer lugar, ha habido movimientos de refugiados, como ahora desde Ucrania, cuando han llegado 200.000 niños en un solo año. Las escuelas no estaban preparadas para eso. Según un estudio del Instituto de Economía Alemana, se necesitan al menos 13.400 maestros más solo para dar clase a estos nuevos alumnos. Sin embargo, la mayor escasez de maestros está por llegar. Estamos entrando en una época en la que la generación de los baby boomers está a punto de jubilarse. Esto agravará dramáticamente la situación, explica Dagmar Wolf, responsable de educación de la fundación ya mencionada. Según los investigadores, tendremos más de 80.000 vacantes en la enseñanza en el año 2030. El Sindicato de Educación y Ciencia se dirigió recientemente a los distintos sectores políticos con un plan de 15 puntos contra la escasez de maestros. El sindicato también está abierto a tutores extranjeros,
los títulos de otros países deberían poder reconocerse más fácilmente. Según las últimas cifras de la Conferencia de Ministros de Educación y Asuntos Culturales, la mayoría de los maestros con nacionalidad extranjera en Alemania proceden hasta ahora de Europa, como era de esperar. Francia, con 939, va a la cabeza, seguida de Polonia con 810 e Italia con 738. Le siguen Austria con 732, Reino Unido con 690, Turquía con 678, España con 672 y Rusia con 528. El problema no es que se presenten muy pocos, sino que los maestros extranjeros apenas tienen oportunidades en Alemania debido al dificilísimo procedimiento de reconocimiento, dice Dagmar Wolf. El trabajo en la enseñanza requiere el reconocimiento profesional formalizado del título extranjero correspondiente. Tenemos el problema en el federalismo de que no hay una regulación uniforme, sino que todos los estados federales regulan esto muy individualmente. En consecuencia, hay mucho interés por parte de personas que han adquirido un título en el extranjero, pero al final solo muy pocos acaban en el sistema debido a las trabas burocráticas, concluye. Es un panorama muy preocupante respecto de lo que está pasando en Alemania en materia de educación. Un déficit estructural de un piso de 14.000 maestros solamente para atender las necesidades de los niños migrantes, pero que asciende en general a 30 o 40.000 plazas que no han sido cubiertas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque parece haber una tendencia en el mundo contemporáneo a esta escasez de maestros, una profesión absolutamente subvalorada, desde luego en Chile, con salarios paupérrimos, con jornadas laborales extensísimas y con una tremenda carga que finalmente los docentes lleven al mundo doméstico, al plano personal, para alcanzar a completar. Ese sistema de explotación del docente también tiene esquirlas en otros lugares del mundo, como vemos aquí en Alemania. Otro tanto ocurre, no con tanta gravedad, en Francia, donde las autoridades reconocen al menos la falencia de, en este punto, unos 4.000 maestros que debiesen incorporarse, pero esas plazas no han sido llenadas. España se ubica entre la situación crítica de Francia y la situación gravísima que presenta Alemania. Ahora, si eso lo llevamos al terreno de Chile, la situación es mucho peor, porque en este país tenemos una falta increíble de profesores de matemática, profesores de química y profesores de ciencia en general. Algo hay que hacer, hay una mirada pendiente respecto de poner en valor el trabajo fundamental que realizan los profesores en todos los rincones del mundo. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. José Sapiola, nacido en Santiago de Chile en 1802, fue músico, compositor, cronista y activista político durante la primera mitad del siglo XIX. Se destacó por su contribución como crítico musical y de la musicografía en Chile. Ha sido considerado como un músico letrado más que un hombre de letras, pues establece las bases de una crítica musical orientada hacia una crítica a la institucionalidad musical, especialmente en el caso del Conservatorio Nacional de Música fundado en 1849.
Fue en el marco de la imposición del proyecto de la modernidad en Chile que Sapiola construye su identidad personal y profesional con ideas centrales que aportó en sus libros La sociedad de la igualdad y sus enemigos y Recuerdos de 30 años, así como en sus comentarios en el semanario musical. Su madre, Carmen Cortés, conoce al padre biológico de Sapiola, el abogado argentino Bonifacio Sapiola y Lezica, quien llegó a Chile en 1801 a completar la carrera de leyes en la Universidad de San Felipe, buscando coyunturas más favorables al estudio. El romance tuvo como consecuencia el nacimiento de José Luis Sapiola Cortés y a su vez el abandono de éste por parte de Bonifacio Sapiola. Luego de más de 20 años, José Sapiola buscó a su padre. Sin embargo, Bonifacio se negó a reconocerlo como hijo, aduciendo su degradación debido a la elección de músico como profesión. Este hecho implicó que estuvo al margen de la sociedad republicana, la cual excluyó a la madre soltera, a su hijo el guacho y a las uniones ilegítimas del modelo familiar imperante. Su iniciación en la música se remonta a 1815, cuando su madre empeñó una matera de plata para comprarle un clarinete viejo. Este hecho significó para Sapiola el desprendimiento del recuerdo de la imagen paterna, en tanto el mate representaba la alhaja familiar de lo argentino. Aprendió a tocar su clarinete y otros instrumentos de manera autodidacta, imitando lo que se les enseñaba a los soldados en el contexto de los ensayos del 8º Batallón. Esto lo familiarizó con los músicos y en especial con el director Matías Sarmiento. Vivió en pleno centro de Santiago e ingresó en 1812 a la Escuela de Primeras Letras, ubicada en calle Compañía, y cuyo director era el fray Antonio Briceño, suspendido posteriormente del Instituto Nacional por reiterados maltratos hacia los alumnos, hasta ser destituido solo 2 años antes de su muerte. Era la época del método La letra entra con sangre y de los procesos de la Reconquista española. A los 8 años de edad, Sapiola fue testigo del primer cabildo y apenas aprendió a leer, se retiró de la escuela. Frecuentó los cafés, las fondas y las chinganas, experimentando la vida bohemia de la época. Se convirtió en un lector voraz de literatura política francesa, práctica con la que forjó una aguda conciencia histórica y posteriormente una profunda dedicación al servicio público. En ese tiempo conoció al chelista y comerciante de partituras danés Carlos Driewetz, vínculo decisivo en su carrera profesional, pues fue invitado a varios ensayos de obras de Beethoven y Mozart, donde tuvo la posibilidad de perfeccionarse. Escuchamos a continuación Suite, Bolero, Contradanza, Zamacueca y Finale, de José Sapiola.
escuchábamos Suite, Bolero, Contradanza, Zamacueca y Final, de José Sapiola. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos sobre ingeniería genética, porque cerebros ya han sido creados en laboratorios. Los organoides cerebrales no pueden pensar igual que nosotros, pero sí abren la puerta a revolucionar la investigación y los tratamientos de enfermedades neurológicas. Permiten pruebas que serían imposibles con cerebros humanos vivos y podrían ser una alternativa al uso de animales de laboratorio. Y es que la ciencia es capaz de cosas sorprendentes. Se cortan y se pegan genes para construir, por ejemplo, mosquitos que no propaguen la malaria. Se crean embriones quimeras, híbridos entre humano y mono, para estudiar los primeros momentos de la vida. O se cultivan todo tipo de órganos para probar medicamentos o entender enfermedades. De estos últimos, entre toda la gama de los bautizados como organoides, los más llamativos son los cerebros. En realidad, minicerebros, un término polémico que, si bien encaja en titulares sorprendentes, crea revuelo entre los científicos, que aún debaten cómo llamarlos. Explicados de manera sencilla, se trata de grupos de células que crecen en una placa de Petri, se agrupan y acaban funcionando de forma parecida a procesos que ocurren dentro de nuestras cabezas. De momento no son cerebros completos, pero sirven como modelos simplificados y en miniaturas, que miden apenas unos milímetros, con un aspecto parecido al de un grano de arroz, con los que experimentar y con los que ya se han conseguido logros que van desde minicerebros a los que les han crecido ojos e implantes en la mente de ratones, lo que abre la puerta a toda una revolución científica. Todo comienza con algo tan sencillo como un trozo de piel humana, el mismo tejido que abandonamos cada noche entre las sábanas de nuestra cama. Los científicos son capaces de reprogramar o rebobinar esas células y llevarlas a un estado anterior, similar al de las células madre, cuando tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo. Después se esfuerzan para que evolucionen hacia otras unidades más especializadas, creando neuronas que interactúan entre sí. A partir de aquí, se abre un mundo de posibilidades en el laboratorio en base a una materia prima bastante sencilla para hacer todo tipo de pruebas que no se podrían hacer sobre un cerebro vivo. El objetivo no es crear Frankenstein, advierte Víctor Borrell, investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto, de titularidad mixta entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández. Habla con conocimiento de causa. Gracias a los minicerebros, su equipo ha descubierto un gen que provocó que hace 3 o 4 millones de años nuestra corteza cerebral, la parte más compleja y grande de nuestro cerebro,
creciera, convirtiéndonos en humanos. El hallazgo fue publicado en la revista Science Advances. Su campo, el desarrollo embrionario, el estudio sobre cómo funcionan nuestras primerísimas células cuando apenas medimos como un guisante, está siendo uno de los más prolíficos en cuanto al uso de minicerebros. Entre la explosión de investigaciones, medios de todo el mundo se hicieron eco de unos minicerebros con ojos, unos vistosos organoides creados para estudiar el origen de la vista. Publicado en la revista Cell Stem Cell, el experimento consistía en hacer crecer organoides de copas ópticas, las estructuras desde las que se desarrolla casi todo el globo ocular, si bien con un pequeño añadido, junto con minicerebros. Al igual que los embriones humanos, a los 50 días de desarrollo, estos minicerebros mostraban ojos claramente visibles. No solo eso, estas copas ópticas contenían diferentes tipos de células de la retina que se organizaban en redes neuronales que respondían a la luz e incluso contenían lentes y tejido corneal. Además, las estructuras mostraron que la suerte de retina de estos organoides se conectaba con el minicerebro. Su utilidad no acaba en averiguar cómo se forman órganos en el útero de nuestra madre. Existen también experimentos que podrían tener aplicaciones directas en la medicina del futuro no muy lejano. Borrell apunta, por ejemplo, a un estudio publicado en Nature de científicos de Cambridge que cultivaron estos minicerebros junto con una médula espinal de ratón. A los pocos días de ponerlo en la placa de Petri, rodeado por tejido muscular, el organoide generó unas largas conexiones neuronales hacia la médula para conectarse con ella, conformando algo parecido a un sistema nervioso central. Incluso era capaz de contraer los músculos a su alrededor, como hacen las neuronas motoras de nuestros cerebros. Esto puede ser la puerta a que en un futuro pacientes que, por ejemplo, sufren ictus, donde parte de su cerebro muere, puedan optar a regenerar esas zonas con organoides creados a partir de las células de su propia piel. Es un campo sin duda prometedor. Uno de los estudios más rompedores publicados en la misma revista a finales del año pasado daba un paso más allá. El grupo liderado por Sergiu Pasca, investigador de la Universidad de Stanford y una de las figuras más relevantes del trabajo con organoides, conseguía insertar estos minicerebros a partir de células humanas en cerebros de rata y que además este injerto reaccionara cuando los animales recibían una recompensa. Fue un hito porque estos organoides no crean tejidos conectivos como venas y arterias, por lo que trasplantarlos a organismos vivos es muy complicado. La clave estuvo en incluir estos organoides en el sitio y momento exactos, en la corteza somatosensorial, el área responsable de recibir y procesar información sensorial de todo el cuerpo, como el tacto, de ratas jóvenes, cuyos circuitos neuronales aún no están completamente formados. Es un campo revolucionario y uno de los avances metodológicos más importantes de este siglo, señala Guillermina López Bendito,
también investigadora del Instituto de Neurociencias, quien empezará en breve a cultivar estos mini cerebros para estudiar las enfermedades del cerebro. Su especialidad nos permitirá observar genes relacionados con determinadas patologías, como epilepsia, y ver qué falla, u observar fenómenos en vivo que ahora son imposibles de observar en nuestros cerebros vivos o en embriones. Señala además que en un futuro estos organoides servirán para sustituir las pruebas con animales. Los podremos usar para probar diferentes medicamentos y hacer una predicción de cómo funcionarán en el cerebro humano. Es cierto que siempre habrá una diferencia con los humanos reales, pero será una herramienta muy poderosa para hacer pruebas de conceptos. Sin embargo, tanto Borrell como López Bendito coinciden en que estos organoides aún están ciertamente en pañales. Nos queda por reproducir algunos tipos de células neuronales como las que se producen en el tálamo o el estriado de la médula espinal, señala la investigadora. Además, será necesario abordar el debate de ciertos aspectos éticos. Por ejemplo, por delante quedan cuestiones como la obtención de biomateriales humanos o el consentimiento de donantes. Además, muchos han planteado los límites de la conciencia, una barrera sin siquiera delimitar. Para abordar estos temas, las Academias Nacionales de Ciencia e Ingeniería y Medicina en Estados Unidos publicaron un informe en el año 2021 en el que señalaban que es extremadamente improbable que los organoides cerebrales posean capacidades que, dada la comprensión actual, se reconozcan como conciencia, emoción o la experiencia del dolor. Es decir, que dudan que estos microcerebros puedan sentir. Además, indican que tal y como se crean ahora mismo, no difieren en la actualidad de otros tejidos o cultivos neurales humanos in vitro, que se usan también para la investigación. A pesar de todo, advertían que a medida que la tecnología avance, puede ser necesario la revisión de este concepto. En octubre del año 2022, la revista Neuron publicaba un artículo en el que se afirmaba que investigadores australianos habían creado chips vivientes capaces de jugar al Pong. Básicamente, los autores cultivaron estos mini cerebros sobre placas de silicio y estas neuronas in vitro acabaron fusionadas con el sistema, uniendo los diferentes componentes entre sí como si fueran cables. Después, los chips eran estimulados para aprender a jugar, cosa que según los autores ocurría a los 5 minutos del experimento, mostrando un comportamiento inteligente y consciente. Esta afirmación prendió la mecha en la comunidad científica. Un nutrido grupo de personalidades en el campo publicó otro artículo rebatiendo el uso de palabras como conciencia, inteligencia o sensibilidad aplicadas a las redes neuronales biológicas como los organoides cerebrales. Atribuir inteligencia a una red que muestra plasticidad a corto plazo no está respaldado por campos científicos relevantes como el aprendizaje automático, la neurobiología y la psicología, señalaban. Debemos ser muy cuidadosos con el vocabulario que elegimos. Toda esta metodología tiene muchísimo potencial, pero si no se explica correctamente a la sociedad, puede generar opiniones encontradas que tengan consecuencias. Por ejemplo, en el parón o incluso retroceso en la investigación de fármacos, señala Víctor Borrell. Hay mucha diferencia entre
que un sistema con ciertas partes biológicas responda de una manera autónoma a que tenga conciencia. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. En 1820, Sapiola se transformó prontamente en primer clarinetista de la orquesta de Manuel Robles en la Catedral de Santiago, quien, además, amenizaba las funciones dramáticas del teatro de compañía. Sapiola pulió su técnica en tal medida que fue capaz de manejar los códigos de notación musical al punto de leer y escribir música con excelencia. Mediante su ejercicio como compositor, formó parte activa de los acontecimientos de la constitución de una ciudad letrada, donde, al entrar en el mundo de las bandas militares, participó de la gesta emancipadora, legitimándose desde la música, y como miembro de la rebelde Sociedad de la Igualdad, lo que coincide con los procesos de autodeterminación social de las clases bajas en Latinoamérica y Chile en el siglo XIX. En 1825 regresó a Chile luego de un viaje a Buenos Aires, desarrollando una potente actividad musical como jefe de banda en batalla contra los españoles en Chiloé, al mando de Ramón Freire. Desde 1826 colaboró con la Sociedad Filarmónica, fundada por Isidora Segers y Carlos Driwet. En 1827 dirigió un grupo de música en el Teatro Nacional y fue contratado como maestro por la Academia Versán, y continuó a cargo del clarinete de la orquesta de la Catedral hasta convertirse en su director. En 1830 dirigió las primeras óperas montadas en Chile por la compañía Pisoni Battaglia de Montevideo. En esta década, el ministro Diego Portales le encargó fundar bandas militares y ya en 1839 compuso Himno a las Victorias de Yungay, tras la batalla de Yungay, considerado por muchos como un segundo himno nacional. Se cuentan también el Himno a la Bandera y el Himno a O'Higgins, además de otras obras sacras y menos conocidas. En 1841 viajó a Perú, donde participó en múltiples actividades, y al siguiente año formó una orquesta sinfónica en Chile. En 1845 el gobierno lo condecoró con una medalla de oro y un diploma por sus aportes. Luego de una enfermedad y regresar de otro viaje realizado a Perú, comenzó una dinámica carrera política en que adoptó un ideal político libertario y revolucionario que le valió severas críticas y polémicas. En 1850 participó en la fundación de la Sociedad de la Igualdad, sin cesar en su actividad musical, ofreciendo conciertos por distintas zonas del país. En 1852 fundó el Semanario Musical junto a Isidora Segers, José Bernardo Alcedo y Francisco Oliva. Creó la Cátedra de Música en la Escuela Normal de Santiago y fue director del Conservatorio Nacional de Música en 1857. Entre 1864 y 1874 tomó el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Santiago y simultáneamente el cargo de regidor en Santiago entre 1870 y 1872. Dicha actividad política y social le inspiró a desarrollar su faceta como cronista, siendo autor de diversos textos publicados en periódicos de la época. Esta labor culminó con su libro Recuerdos de 30 años, 1810 a 1840, donde recopiló crónicas publicadas en el diario La Estrella. José Sapiola falleció en 1885. Fue sepultado en la iglesia Santa Ana, en el centro de Santiago, y sus escritos hoy son un valioso testimonio del Chile decimonónico. Escuchamos a continuación Un negrito muy fino, de José Sapiola,
interpretado por la Camerata Sforzando. Escuchábamos Un negrito muy fino, de José Sapiola, interpretado por la Camerata Sforzando. Hablamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre, en este caso para referirnos a un gigantesco hallazgo, la exploración de la cova de la Pila de la Febró en la comarca del Baix Camp, Tarragona, ha desvelado en España una obra de arte prehistórica inédita. Ha salido a la luz una pieza más del tesoro oculto del arco mediterráneo, compuesto por figuras de animales, objetos que podrían representar ídolos y enigmáticos símbolos cuyo significado todavía no podemos alcanzar. Por su estilo y características, calculamos que fueron realizadas hace unos 5.000 o 3.000 años. Y si el tiempo no fuese una flecha que avanza inexorablemente hacia el futuro, y si pudiéramos detenerlo, manipularlo, incluso viajar a través de él, la película La Llegada, de Denis Villeneuve, explora la idea de un lenguaje capaz de trascender las limitaciones temporales del ser humano. Pero no es solo ciencia ficción,
el descubrimiento arqueológico en la Cova de la Vila, en la Febró, muestra que el lenguaje y el tiempo pueden quedar congelados en una piedra. Un panel de más de 8 metros de largo, con más de un centenar de grabados prehistóricos, nos transporta a una época en la que los antiguos habitantes de la zona expresaban sus pensamientos y creencias a través del arte rupestre. ¿Qué historia nos cuentan estos dibujos? Durante una década, desde el Institut Català de Paleoecología Humana y Evolución Social, hemos trabajado, señalan quienes formaron parte de este hallazgo, en la cabecera del río Siurana, siguiendo la pista de las últimas sociedades de cazadores-recolectores paleolíticos que desaparecieron hace más de 10 milenios y de las primeras comunidades campesinas que se instalaron después en las Montagnes de Prat. En 2014 nos arrastramos por las angostas galerías de la Cova de la Vila desde la entrada conocida como Boca de Empellé. Al final de una galería descubrimos una sala sin salida en la que podían verse huesos de animales y humanos por todas partes y también fragmentos de enormes recipientes cerámicos prehistóricos que no podían haber llegado allí por los estrechos pasos y recovecos que habíamos dejado a nuestra espalda. Pero el gran secreto que celosamente guardaba el yacimiento estaba aún por descubrirse. El 31 de mayo de 2021 será recordado como un hito histórico para la arqueología prehistórica de Cataluña. Durante exploraciones llevadas a cabo por el grupo espeleológico ERE del Centro de Excursionistas de Cataluña y del Centro de Excursionistas Ariga, se logró abrir acceso a un pequeño agujero entre bloques y sedimentos. Una vez dentro, encontraron una gran sala oval. El espeleólogo Juli Serrano fue el primero en entrar y su sorpresa fue enorme al encontrarse con un mural lleno de rayas y figuras encima de una de las paredes de la sala. Aunque no supo interpretarlos, sí que se dio cuenta de que aquello que veía podía ser muy antiguo. Cuando vi los grabados, sentí una emoción muy grande que me acompañará toda la vida, recuerda emocionado. Acababa de descubrir uno de los conjuntos de arte rupestre prehistórico más importantes de Cataluña y se suma a la colección de arte rupestre del arco mediterráneo, que es patrimonio de la humanidad. Los espeleólogos, desconcertados por el hallazgo, se pusieron en contacto con las autoridades. Relata uno de los integrantes de la comitiva. Nuestro compañero Ramón Viñas, especialista en arte prehistórico y colaborador del IPES Cerca, fue el primero en examinar los trazos en las paredes. Enseguida quedó fascinado con la relevancia de la composición y su estado de conservación. El conjunto de arte prehistórico en la sala de los grabados es único por su composición, dividida en 5 líneas horizontales con diferentes figuras grabadas, cada una con su propio significado y simbolismo. Aunque aún no se ha estudiado a fondo, se cree que será uno de los mejores ejemplos de arte esquemático abstracto en la cuenca del Mediterráneo. Según Viñas, esta composición es completamente inusual y muestra la cosmovisión de las poblaciones durante la neolitización del territorio. El panel presenta más de un centenar de motivos de tipo esquemático. Las representaciones, realizadas exclusivamente con la técnica del grabado, se dividen en dos tipos: las realizadas con útiles de filo diedro o apuntado y aquellas trazadas directamente con el dedo en la pared blanda. El conjunto destaca por una serie de zoomorfos cuadrúpedos, esteliformes y reticulados, así como por una composición que recuerda a un gran ídolo oculado. Creemos que el conjunto no fue utilizado durante demasiado tiempo debido a la escasa superposición entre los motivos y a su homogeneidad estilística. Estos motivos se reconocen en otras partes de la península
en un período comprendido entre 4000 y 1000 años antes de la era cristiana, aunque por el momento es difícil precisar su antigüedad. En colaboración con el Ayuntamiento de la Febró, nos ocupamos de la investigación y conservación de este yacimiento único. Las excavaciones comenzaron el año pasado y ya nos ofrecen algunas claves. Sabemos que el suelo que pisaron nuestros colegas espeleólogos el día del descubrimiento es el mismo por el que circulaban las gentes que dibujaron con sus dedos símbolos extraños en los muros. Un hecho insólito, aún por confirmar, nos acerca a aquel momento. Se trata de una lámpara fabricada con una concha marina que apareció debajo del panel de los grabados. Probablemente se utilizó para iluminar la estancia y fue abandonada allí justo antes de que un derrumbe tapara la entrada a la sala durante varios milenios, conservando de esta forma el conjunto hasta nuestros días. La película La Llegada estaba inspirada en la hipótesis lingüística relativista de Sapir-Whorf, que sostiene que el idioma que hablamos determina nuestra manera de comprender y percibir la realidad. Por eso, cuando los humanos aprendían el lenguaje de los heptápodos, cambiaba su percepción del tiempo. Estos calamares cruzaron galaxias para compartir su lenguaje y su modo de entender la realidad. Las comunidades prehistóricas, lamentablemente, no lo hicieron, o mejor dicho, no lo hicieron conscientemente. Si esta hipótesis lingüística es cierta, cuando una lengua muere, desaparece una forma particular de entender la realidad. Los grabados rupestres supusieron un modo de comunicación, una forma de expresar y de entender la realidad para estas comunidades prehistóricas que, una vez desaparecidas, nos dejaron con la impronta de sus dedos, sin saberlo, un código con su forma de comprender el mundo. Y a nosotros, los arqueólogos, nos legaron 1.000.000 de interrogantes por responder, pero se llevaron con ellos el manual o diccionario para poder descifrarlo. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Beitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.